me salga mucho del bosquejo, porque la verdad como es el Espíritu Santo, que es impredecible, se mueve como quiere, hace las cosas que quiere, uno puede hablar de Él y siempre le va a faltar. Siempre va a haber algo que no dijo. Siempre le va a faltar algo que vivió en su vida personal. Para aquellos que por ahí no están muy acostumbrados a esta palabra o a esta expresión que es Dios mismo, Espíritu Santo, voy a tratar de hacerlo fácil para que usted lo pueda entender. Mire, dice la Biblia que el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Y la Biblia nos dice que, como nos va mostrando, que es la tercera persona de la Trinidad. No porque sea inferior, sino porque generalmente en la Escritura dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y cuando estemos hablando hoy del Espíritu Santo, sepa que estamos hablando de Dios en esencia. Porque el Espíritu Santo es Dios obrando hoy en la tierra, en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer un gesto en esta noche. Levante sus manos hacia arriba, todos, y diga conmigo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Aleluya, te recibimos en esta noche, te estás moviendo en medio nuestro y vamos a hablar de vos y vamos a disfrutar de todo lo que sos para nosotros. Mire, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la Biblia, tiene un papel fundamental en la vida de cada hijo de Dios. Es bueno conocerlo al Espíritu Santo y saber más de lo que Él quiere para nosotros, para nuestra vida, para nuestro ministerio y para la iglesia. El Espíritu Santo es uno de los principales protagonistas en la creación del mundo. Ahí nomás, usted hable la Biblia y en el Génesis capítulo 2 ya aparece la persona del Espíritu Santo. Y dice así en Génesis 1, 1 y 2. Mire, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y acá aparece, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Protagonista, al inicio, ya estaba Él mirando, interviniéndose, moviéndose, para ver cómo hacía para arreglar todo ese caos que había en la tierra. Pero vamos al final de la Biblia, y en el Apocalipsis, en los últimos versículos, vuelve a aparecer el Espíritu Santo. Así que de una punta a la otra se va moviendo en la Biblia el Espíritu Santo de Dios para hablar, para mostrar, para bendecir, para aclarar y para un montón de cosas más. Y dice el Apocalipsis 22, 12, 13 y 17, los versículos que voy a leer, dice, hablando del Señor Jesús, dice el Señor Jesús, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, el principio y el fin. Perdón, el primero y el último, el principio y el fin. Y en el versículo 17 dice, el Espíritu y la novia, que es la iglesia, somos nosotros, dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Así que el Espíritu Santo, junto a nosotros, la iglesia, le dice al Señor Jesús, ven, ven pronto. ¿Sabe cuánto falta para que venga el Señor Jesús? Un poquito así.
nos dijo el pastor Yusef. Así que hay que tomar la medida. Ahora en el tiempo, quién sabe cuánto es, pero que falta poco, falta poco. Así que el Espíritu Santo de Dios se ha movido desde los principios del origen y la formación de la tierra hasta el final, como la persona de Dios en espíritu que clama juntamente con la iglesia y dice: ven Señor Jesús, ven pronto. El Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento de una manera distinta a cómo se mueve en el Nuevo Testamento. Así que dijimos que estuvo involucrado en la creación. Y sabe, también estuvo involucrado directamente en la creación del hombre y la mujer. Estuvo ahí el Espíritu Santo. Dice que la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dijeron: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Y ahí sigue el versículo y dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, creó hombre y mujer. Y ahí estaba el Espíritu Santo, mirándonos, creándonos en Adán y Eva, y luego la generación que vendría, ahí estaba Él. Ese Espíritu Santo maravilloso que se movía en el Antiguo Testamento de acuerdo a lo que la Trinidad de Dios había decidido. Mire lo que dice el profeta Isaías acerca de este maravilloso Espíritu Santo, grande, inmenso. Dice: ¿quién ha medido las aguas con la palma de la mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros para que no estén desequilibrados? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? Ese es el Espíritu Santo maravilloso, que en la palma de su mano pesa el polvo de la tierra. ¿Usted se imagina lo inmenso que debe ser? ¿Vio qué grande que es la tierra? Él pesó el polvo en la mano, sopló y se formó la tierra. Y es el mismo Espíritu Santo que hoy está entre nosotros. Ese es. Dice que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios que eran usados por Dios, venía el Espíritu Santo a la vida de ellos, obraba y luego se iba. Actuaba, estaba con ellos, se metía con ellos y luego se iba. Miren, el rey David llegó a poner en un versículo de un salmo, cuando él estaba pasando la mala, cuando se había mandado un macanón así grande, dice: no me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren cuánto ansiaba David. Él sabía que así como venía, se le iba el Espíritu Santo. Así que así fue el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Podría decir mucho más, pero para que usted sepa que tenía una función en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cambió radicalmente su función. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús comienza a presentarlo, empieza a hablar de Él. Y dice San Juan, capítulo 7, versículo 37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Estaba viniendo, estaría en el cielo preparando su valija maravillosa, espiritual, llena de cosas para nosotros, mientras observaba cómo el Señor se movía en la tierra haciendo milagros, sanando, llevando almas, sacándolas del infierno, liberando demonios. Él estaba en el cielo observando, mirando, disfrutando a aquel Jesús que estaba caminando. Y mientras tanto Jesús lo iba presentando.
San Juan capítulo 14, el Señor Jesús sigue avanzando un poquito más. Y San Juan 14, 15, miren lo que dice, hablando del Espíritu Santo. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro, y acá miren la palabra que usa, consolador, que quiere decir consejero, que quiere decir abogado. Yo les daré otro consolador para que los acompañe siempre. Diga conmigo, siempre, siempre. Ya no como en el Antiguo Testamento, ¿eh? Otro consolador, un consejero, un abogado para que los defienda, que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Diga conmigo, y estará en ustedes. Puede decir conmigo, el Espíritu Santo hoy está conmigo. Ese es el hoy, el presente. Ya estaba cerquita, próximo a venir. Había en el cielo un movimiento, había en el cielo una expectativa. Y el Señor Jesús en Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria, Quilmes, El Pato y hasta los confines de la tierra. Pero cuando venga el Espíritu Santo, falta poquito, ya pronto va a venir, les había dicho el Señor Jesús ahí en Hechos. Y llega el día, llega el día. ¿Vieron cuando uno espera una fiesta? Se va a casar la hija o el hijo. Y espera, y cuando se van acercando los días entra en una expectativa, llega el día. Y así estaba el cielo y llegaba el día y cuenta Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11, lo siguiente. Lo tenés ahí, lo vamos a poner. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, en esa fiesta, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les decía, les concedía expresarse. Dice que estaban, miren lo que pasó, eso fue una revolución. El otro día Matías habló de la revolución y habló del Espíritu Santo también, enfocado a los dones y al servicio. Se produjo una revolución. Miren, estaba escuchando un CD del pastor Norberto Zaraco, que predicó acá hace un mes atrás, y él hizo un pormenorizado detalle de este pasaje, y mostró la revolución que se produjo cuando vino el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones, y al oír aquel bullicio se agolpaban y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua o idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son estos galileos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua? Partos, medos, elamitas, habitantes de la Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua ¿qué? Las maravillas de Dios. Vino el Espíritu Santo, llegó la promesa maravillosa para quedarse hasta que el Señor nos venga a buscar, a quedarse. Dele un aplauso al Señor que proveyó, suministró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aleluya. Miren, algunos preguntan, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Es un viento? Porque acá habla de un viento recio. Miren, les quiero confirmar, el Espíritu Santo es una persona espiritual. Hoy usted no la ve físicamente porque es Dios en espíritu, que se mueve en medio de la iglesia, en medio de su vida. Y miren,
Fíjese cómo lo trata la palabra. ¿Vieron que leímos en San Juan 15? El versículo 26 dice, cuando venga el Consolador, Él, está hablando de una persona, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Es una persona. No lo tratemos de otra manera. Podemos hablar con Él, podemos dialogar, podemos abrir el corazón y los oídos para escucharle, cosa que nos hace muy bien. Pasaron muchísimas cosas. Mire, cuando en una les cuento, estaban Bernabé y Saulo por salir de misioneros y dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, porque él hablaba también, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo os he llamado. Es una persona. Abel trajo hace un ratito acá un pasaje de la Biblia donde Felipe, un ministro, así como usted y como yo, fue llamado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo luego le dijo, tenés que ir al desierto. Porque es una persona y se mueve como una persona y está en nuestra vida como una persona. Tenemos que, el día que entendamos profundamente esto, le aseguro, nuestra vida va a cambiar a fondo, a fondo. A mí me pasó eso, ¿sabe? Yo no lo conocía como una persona. Yo estaba viviendo un tiempo en el Evangelio donde no se hablaba casi nunca del Espíritu Santo. Nunca, le estoy hablando de muchos años atrás. Yo tenía 30 años, mire. No se hablaba mucho del Espíritu Santo. Y yo fui a una convención, a un congreso de jóvenes en Santa Fe. Y en ese congreso de jóvenes había talleres. Y con distintos temas. Y había un taller donde iban a dar un video. En ese momento, del pastor Paul Yonggi Cho de Corea, que estaba siendo un pastor conocido con una iglesia tremenda que pasaban cosas tremendas. Y el tema era el Espíritu Santo. Y yo dije, voy a ir acá. Había otros talleres con unos pastores muy conocidos, que era lindo para ir a escucharlos. Pero el Señor me llevó a ese taller. Y ahí había un televisor, en blanco y negro creo que era, una casetera, y pusieron el cassette, la película de Paul Yonggi Cho hablando del Espíritu Santo. Ese día, en ese taller, en una tarde en Santa Fe, después de comer, donde no me dormí, cosa del Espíritu Santo. Mis ojos se abrían cada vez más grandes y mi corazón también. Estaba empezando a entender que el Espíritu Santo es una persona. Y quería mi vida, quería tomar mi vida. Yo hasta ahora había pensado que yo tenía que tener algo del Espíritu Santo. Y ese día entendí que el Espíritu Santo me quería tener a mí. Esa persona de Dios me quería tener a mí. Y yo comencé una transformación espiritual cuando conocí que el Espíritu Santo era una persona. Esta tarea la completó el Señor en Chile, en la ciudad de Concepción, hace unos 15 años atrás aproximadamente, 15, 16 años atrás, cuando también fui a un congreso invitado allá. Y en ese congreso, qué casualidad, estaba predicando el pastor Norberto Zaraco, el que habló hace poco acá. Y yo estaba viviendo él estaba hablando de ser santos porque yo soy santo. Entonces el Señor me llevó a revisar mi vida y me di cuenta que tenía que confesar cosas, perdonar, tomar la decisión de dejar algunas cosas de lado en mi vida, redimir mi tiempo en algunas cosas. El Señor me habló a través de ser santos porque yo soy santo. Cuando terminó esa parte, el pastor Zaraco avanzó al punto que seguía. Y el punto que seguía era sed llenos del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar.
Entonces dice, bueno, el tema que quiero abordar yo, ya el ambiente era como el de hoy a la noche, había un fuego, había una expectativa del mover de Dios. Entonces él comenzó a hablar y dijo, quiero hablarles de este versículo, sed llenos del Espíritu Santo. Y hacía así él. Y no podía hablar, no podía hablar. Y intentó otra vez. Entonces dejó el púlpito, fue a una silla que había ahí donde se sentaban los que iban a participar y se arrodilló. Cuando se arrodilló, yo empecé a sentir gente que se reía a carcajadas y otros lloraban y otros hablaban en lenguas. Y yo abrí mi corazón ese día y recibí el bautismo en el Espíritu Santo de ese Dios en persona en mi vida, experiencia que nunca había vivido. Fue un día tremendamente feliz e inolvidable para mí. Me acuerdo hasta hoy dónde estaba sentado en aquel lugar, cómo era el salón, era casi como una montañita ahí arriba. El Espíritu Santo de Dios llegó a mi vida. Primero tuve que entender que era una persona, luego tuve que entender que Él quería tomar mi vida, que no es que yo tenía que tener del Espíritu, Él quería tener de mi vida. Por eso, hablar del Espíritu Santo es algo maravilloso. Y yo quiero decirles, denle la bienvenida siempre al Espíritu Santo. Me queda muy poquito tiempo, pero ¿saben? El Espíritu Santo produjo grandes avivamientos en el mundo. Hoy estaba leyendo un librito del pastor que fundó la Iglesia Ríos de Vida, Jorge Pradas, que nosotros conocemos como Papi Pradas. Un librito pequeñito, se llama Unción, Adoración y Liberación. Si tienen oportunidad, léanlo. Estuve leyendo la parte de la unción. Y él hablaba ahí de avivamientos. Y cortito pero profundo, mostró un avivamiento que él vivió en España después de la Segunda Guerra Mundial, que dice que era un avivamiento en el horno por la persecución. Él vivió el avivamiento del año 65, él recibió el bautismo en el Espíritu Santo en el 67 y mostró ese avivamiento que produjo dos cosas tremendas, el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, con esa manifestación. Y él mostró que en ese tiempo se rompieron todas las estructuras de la iglesia evangélicas encerradas, que esto es así, esto es asá, esto no se puede hacer así, esto no se puede hacer asá. Vino el Espíritu Santo y barrió con todas esas estructuras y llenó la vida, la iglesia de vida otra vez. Y empezó a haber gente consagrada, iglesias que empezaban a crecer, palabra de Dios, gente discipulada, y empezó a abrirse un nuevo tiempo de alabanza y adoración. El Espíritu Santo produce avivamientos. Y cuenta también que en el año 80, un día se levantó un joven comerciante en la ciudad de Quilmes, recién convertido, hacía poco, y comenzó a predicar. Me estoy refiriendo a Carlos Anacondia. Y empezó a juntar multitudes, y las multitudes venían tremendamente. Y la gente se entregaba a Cristo, eran liberadas, eran sanadas. Un avivamiento multitudinario pasó en nuestro país. Vino el Espíritu Santo. En aquel tiempo también nuestro país necesitó de Él, y Él vino. Y cuenta que 10 años más tarde, en el año 90, llegó otro avivamiento. Gloria a Dios por los avivamientos del Espíritu Santo. ¡Qué bien nos hacen! ¡Cómo nos mueven como iglesia! Y a veces cuando estamos medio así fríos, tranquilos, viene el avivamiento. Y yo creo que ya está calentándose el fueguito, porque por las cosas que están pasando, el Espíritu Santo va a producir próximamente un tremendo avivamiento. ¿Sabe que cuando la iglesia se empieza a unir, se empiezan a romper las denominaciones, que ya no hay, lo que contaba el pastor Yuse, que va a otra iglesia, que no es igual, pero se siente igual, porque está el Espíritu de Dios, y lo que pasa que Abel y Susana van a otro lado, porque son llamados por el Espíritu de Dios, pero quedan compartiendo la vida de la iglesia, los pastores. Esto es que va a venir muy pronto algo grande de Dios. Lo que está pasando, si va a aplaudir, apláudale al Señor, porque es el Espíritu Santo que se está moviendo. Lo que pasó en el año 90 fue un tiempo que se le llamó el tiempo de la unción.
Y por allá, por Estados Unidos, un predicador llamado Benny Hinn trajo esta visión nueva y acá a Argentina llegó a través de un pastor que se llama Claudio Freixo, que todavía está en su iglesia. Y los pastores de aquí fueron a estar con él y a ver. Y la característica de ese mover de la unción era que había como un soplo y la gente se llenaba de Dios y del Espíritu Santo y ¡pum! Se caía. Y cuenta en el libro Papi Pradas, que él miraba medio reticente, eso mucho no creía, porque él era un analista de la palabra, ¿sí? Y él analizaba, no se comía cualquier garrón, él iba y analizaba, pero así como analizaba, luego se iba dando cuenta que el Espíritu Santo le iba derribando barreras, como la que le derribó en el año 67, que cuenta ahí. Entonces fueron a estar en una reunión de esas de la unción, y cuenta que él se fue al fondo, atrás, para no pasar desapercibido, y buscó un ángulo en una pared, y se puso ahí para no caerse. Entonces estaba ahí, escuchó y veía que algo está pasando. Si esto es de Dios, y si no es de Dios. Entonces se puso resistente, y el pastor venía ministrando, pastor Claudio venía ministrando, y se acercaba a él, y él resistía, cada vez más resistía. Y dice que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, si lo querés, recibilo. Si no, me voy. Entonces él dejó que oraran por él, lo tocaron, le soplaron y dice que en el ángulo de la pared se fue deslizando despacito, y ¡bum! Cayó, así lo dice, cayó al suelo. Y él después nos dice que ahí el Espíritu Santo le dijo cuál era el efecto de por qué la gente se caía. No se lo voy a contar porque no tenga tiempo. Busque el libro, que le va a hacer muy bien en ese tiempo. El Espíritu Santo produce avivamientos. ¿Y sabe qué? Yo creo que el avivamiento que viene quizás no lo tome como una profecía o tómelo como una profecía. ¿Sabe cuál va a ser la característica? La tremenda cantidad de almas que se van a salvar. Ese va a ser el avivamiento. No van a poder resistir el poder y la palabra de Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido en este tiempo. Mi hermano, le quiero decir, no se baje de este tren. Vamos juntos. Lo que va a pasar en la iglesia va a rebosar y usted va a tener que trabajar, porque va a tener que llevar a los recién convertidos, a los bebés, a mostrarles a Jesús, a enseñarles los primeros pasos. Iglesia, más que nunca tenemos que prepararnos. Grupos de vida, abramos bien los ojos, los oídos y el corazón, porque se nos van a llenar nuestros lugares, nuestras casas. Porque se viene el tiempo del evangelismo y de la salvación de almas en este avivamiento. Mire, el Espíritu Santo tiene muchas funciones en este tiempo para su vida y para la mía. Se las voy a nombrar solamente. Hay un versículo detrás de cada una de ellas. El Espíritu Santo convence al mundo de sus errores, los deja al descubierto. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo intercede y nos ayuda, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo da nueva vida, regenera, el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno como Él quiere para su servicio. Compre el CD del viernes pasado y entérese cómo puede descubrir su don. El Espíritu Santo sella y garantiza nuestra salvación. Y el Espíritu Santo bautiza para que podamos tener el fuego y el poder de Dios en nuestra vida, para nuestro ministerio, para que alcance y con pocas palabras la gente entienda lo que Dios le quiere decir. Pero termino. También la palabra habla de los símbolos del Espíritu Santo. Un símbolo es un emblema material que muestra y descubre una verdad espiritual. Así marca la Biblia los símbolos. Es un emblema material que muestra y descubre una verdad espiritual. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sabe que el fuego calienta, ilumina, purifica, prueba, produce energía, genera poder. El fuego consume el combustible y refina o purifica aquello que no puede ser consumido. Podríamos hablar un montón del fuego. También el Espíritu Santo está simbolizado como el viento, y también como el agua, y también como el aceite. Pero acá me quiero parar un poquitito para terminar. Porque el Espíritu Santo, como el aceite,
produce en este tiempo en la vida de aquellos que se dejan una unción especial. El salmista David, en el Salmo magistral, Salmo 23, lo describe así: unges mi cabeza con aceite. ¿Lo dice conmigo? Unges mi cabeza con aceite. David era pastor. Como pastor tenía ovejas. Y él ungía con aceite la cabeza de las ovejas. ¿Sabe? Las ovejas eran picadas por insectos en su nariz. Y iban al lado de los árboles y se rascaban su nariz que le picaba con los árboles y se le abría una herida. Y el insecto depositaba ahí sus huevitos y le producía una infección que en muchos casos le llevaba a la muerte de la oveja. ¿Sabe qué hacía el pastor? Había un aceite con un olor especial, un ungüento, y él iba y frotaba la nariz de la oveja. Así que el insecto, cuando venía, sentía ese fuerte olor del aceite y se iba. Y la oveja era sanada. Segundo, había un tiempo de las ovejas que era el tiempo del celo. Entonces las ovejas se peleaban, se enfrentaban. ¿Y saben cómo las ovejas se pelean? Cabeceándose una a la otra. ¡Pa, pa, pa! Y llegaban a cabecearse tan fuerte que hasta producía la muerte la una de la otra. ¿Sabe qué hacía en el tiempo del celo entre los machos el pastor David? Ungía con aceite las cabezas en el tiempo de los conflictos. Entonces cuando la oveja chocaba con la otra era tan patinoso el aceite que la cabeza hacía y patinaba y no se golpeaba. Ungía con aceite para evitar los conflictos. Y a veces las ovejas se raspaban con árboles, a veces algunas se caían a algún precipicio y se producían heridas. ¿Y sabe cuál era la unción para sanar la herida? Era la unción del aceite. Y la herida era curada y la herida era sanada. Queridos, hoy traemos al tiempo de hoy la labor del Espíritu Santo. Déjese ungir por el Espíritu Santo. Que esté en su vida como una unción todos los días, para que el enemigo, el insecto que quiere robar nuestra vida, matarnos, destruirnos, que anda dando vuelta, no pueda llegar a nosotros, no pueda posar, porque estamos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, en tiempos de conflicto, a veces las cosas no van bien, uno se enoja, al otro le parece esto, al otro le parece el otro. Uno dice, no, mirá cómo hace aquel, mirá cómo hace el otro. ¿Saben cuál es la mejor actitud que debemos tomar? Dejemos ungirnos por el Espíritu Santo. Y que Él haga la labor para que patinen nuestras broncas y nuestras humanidades. Que el Espíritu Santo haga su tarea y su labor en estos casos. Mi hermano, si usted vivió heridas, sufrió heridas, tiene recuerdos tristes, alguien le hizo algo, tiene problema con su mamá, con su hermana, con su papá, con su hijo, con su vecino, con el jefe, con el empleado. Hay heridas, me dijo esto, me dijo con su esposa, con su esposo. Deje que el Espíritu Santo venga y traiga su unción y sane la herida. Es el mejor médico. Abra su herida para que el Espíritu Santo, el aceite maravilloso de su unción, puedan tocar nuestra vida. Hay una canción que dice, hay una unción aquí. Quiero que la cantemos. Y nos vamos a poner de pie cuando empecemos a cantar. Quiere ponerse de pie ahora, puede hacerlo.
No quiero que perdamos esta noche la maravillosa oportunidad de dejar que la unción del Espíritu Santo, de ese maravilloso Dios en espíritu que está entre nosotros, pueda venir sobre nuestra vida. Así que escuche. El Espíritu Santo es quien honra a Jesús y le glorifica. Y es el que dice en esta noche que Jesús murió en la cruz para perdonarlo. Él derramó su sangre para limpiar sus errores, sus pecados. Usted puede aceptar hoy a Jesucristo como su Salvador y el Espíritu Santo entrará a su vida y le dará una nueva vida. Si hay alguien en esta noche, en este lugar, quizás que nunca escuchó un sermón de una iglesia evangélica o escuchó, pero nunca le dijo: Señor Jesús, quiero que vengas a vivir en mi vida. Quiero que me perdones, que tu sangre preciosa limpie mi vida, mis pecados, mis desviaciones. Hágalo hoy. Y el Espíritu Santo le tomará y vendrá a vivir con usted. Pero también quiero decirle que si usted hoy necesita de ese aceite del Espíritu Santo, porque está teniendo luchas contra los insectos y le está costando, yo quiero invitarle a que venga hoy aquí adelante y confiese: Señor, te necesito esa unción para que el Espíritu Santo haga el papel de repelente. Y le aseguro que lo hace, ¿eh? El diablo no se mete con el Espíritu Santo. O si usted tiene algún conflicto, también. Si tiene heridas, creo que es un buen tiempo hoy para dejar que la unción del Espíritu Santo pueda llegar a su vida. Vamos a estar orando en este punto. Quieren ir pasando. Venga, si siente que la palabra habló a su corazón, si siente que el Espíritu Santo le está hablando, si querés, como le dijo al pastor Pradas, si querés recibilo, si no, me voy. El Señor da oportunidades. Por favor, escuche la voz del Espíritu Santo. Si querés recibilo, recíbalo, 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 recíbalo. No le ponga barreras. Recíbelo. Cante. Venga más adelante, por favor, que hay gente que está viniendo atrás. Dice la canción: hay una unción aquí, que hacemos. Bienvenido, Espíritu Santo. Qué lindo es hablar de vos, hablar de tu autoridad, de tu poder, de tu misericordia, de tu gracia. Qué lindo es poder decir a los cuatro vientos que el Espíritu Santo es una persona que se interesa en mi vida, en toda mi vida, me quiere tomar todo. Qué maravilloso que aquel que pesó en su mano el polvo de la tierra ahora se ocupe de mi problemita, de mi conflicto. Así es. Porque Él es maravilloso. Él nos ama. Él tiene una tarea en este tiempo, que es sostenerte, ayudarte, interceder delante de Dios por tu vida. Aleluya. Señor, gracias. Con el poder del Espíritu Santo, mi vida.
usted puede recurrir a muchos lugares para buscar resolver sus conflictos, sus líos, los problemas de su vida. No pierda tiempo. Hay alguien que es el único que puede meterse con usted y sacarlo adelante. Es el Espíritu Santo de Dios. Nada más. Por eso esta noche, si hay alguno que está en un conflicto grave, que está viviendo un tiempo desesperado, yo le digo, dé un paso de fe, un paso de fe. Déjese tomar por el Espíritu de Dios, un paso de fe. No se resista. De donde está, salga y venga en un paso de fe a decirle: Espíritu Santo, te necesito, hoy te necesito. Que tu unción venga sobre mi vida hoy. Cantamos una vez más, chicos. Está el Espíritu Santo obrando aquí. Ábrase. Fuego de Dios, viento de Dios, y una unción aquí. Cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Este es un tiempo de ministración aquí delante. Tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Así que el Espíritu Santo, junto a nosotros, la iglesia, le dice al Señor Jesús: ven pronto. ¿Sabe cuánto falta para que venga el Señor Jesús? Un poquito así, nos dijo el pastor Joseph. Así que hay que tomar la medida. Ahora en el tiempo, quién sabe cuánto es, pero que falta poco. Así que el Espíritu Santo de Dios se ha movido desde los principios del origen y la formación de la tierra hasta el final, como la persona de Dios en espíritu que clama juntamente con la iglesia y dice: ven, Señor Jesús, ven pronto. El Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento de una manera distinta a cómo se mueve en el Nuevo Testamento. Así que dijimos que estuvo involucrado en la creación. Y sabe, también estuvo involucrado directamente en la creación del hombre y la mujer. Estuvo ahí el Espíritu Santo. Dice que la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dijeron: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, manos hacia arriba, todos. Y diga conmigo: bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Aleluya, te recibimos en esta noche, te estás moviendo en medio nuestro y vamos a hablar de vos y vamos a disfrutar de todo lo que sos para nosotros. Mire, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la Biblia, tiene un papel fundamental en la vida de cada hijo de Dios. Es bueno conocerlo al Espíritu Santo y saber más de lo que Él quiere para nosotros, para nuestra vida,
para nuestro ministerio y para la iglesia. El Espíritu Santo es uno de los principales protagonistas en la creación del mundo. Ahí nomás, usted hable la Biblia y en el Génesis capítulo 2 ya aparece la persona del Espíritu Santo. Y dice así en Génesis 1, 1 y 2. Mire, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y acá aparece, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Protagonista. Me salga mucho del bosquejo, porque la verdad como es el Espíritu Santo, que es impredecible, se mueve como quiere, hace las cosas que quiere, uno puede hablar de él y siempre le va a faltar. Siempre va a haber algo que no dijo. Siempre le va a faltar algo que vivió en su vida personal. Para aquellos que por ahí no están muy acostumbrados a esta palabra o a esta expresión que es Dios mismo, Espíritu Santo, voy a tratar de hacerlo fácil para que usted lo pueda entender. Mire, dice la Biblia que el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Y la Biblia nos dice que, como nos va mostrando, que es la tercera persona de la Trinidad. No porque sea inferior, sino porque generalmente en la Escritura dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y cuando estemos hablando hoy del Espíritu Santo, sepa que estamos hablando de Dios en esencia. Porque el Espíritu Santo es Dios obrando hoy en la tierra, en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer un gesto en esta noche. Levante sus manos al inicio. Ya estaba él mirando, interviniéndose, moviéndose para ver cómo hacía para arreglar todo ese caos que había en la tierra. Pero vamos al final de la Biblia y en el Apocalipsis, en los últimos versículos, vuelve a aparecer el Espíritu Santo. Así que de una punta a la otra se va moviendo en la Biblia el Espíritu Santo de Dios para hablar, para mostrar, para bendecir, para aclarar y para un montón de cosas más. Y dice el Apocalipsis 22, 12, 13 y 17, los versículos que voy a leer, dice, hablando del Señor Jesús, dice el Señor Jesús, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, el principio y el fin. Perdón, el primero y el último, el principio y el fin. Y en el versículo 17 dice, el Espíritu y la novia, que es la iglesia, somos nosotros, dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. Y ahí sigue el versículo, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, creó hombre y mujer. Y ahí estaba el Espíritu Santo, mirándonos, creándonos en Adán y Eva, y luego la generación que vendría, ahí estaba Él. Ese Espíritu Santo maravilloso que se movía en el Antiguo Testamento de acuerdo a lo que la Trinidad de Dios había decidido. Mire lo que dice el profeta Isaías acerca de este maravilloso Espíritu Santo, grande, inmenso. Dice, ¿quién ha medido las aguas con la palma de la mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros para que no estén desequilibrados? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero?
Ese es el Espíritu Santo, maravilloso. Que en la palma de su mano pesa el polvo de la tierra. ¿Usted se imagina lo inmenso que debe ser? ¿Vio qué grande que es la tierra? Él pesó el polvo en la mano, sopló y se formó la tierra. Y es el mismo Espíritu Santo que hoy está entre nosotros. Ese es. Dice que en el Antiguo Testamento